Muy buenos días, tengan todos ustedes. En noticias internacionales es sumamente preocupante lo que se vive en Europa. El mundo amanece en pie de guerra. Tenemos información que Rusia hoy ha iniciado un veloz movimiento de tropas y equipamiento a la frontera con Polonia y Ucrania. De otro lado, Moscú acusó a Finlandia de prestar su territorio para que la OTAN despliegue misiles con capacidad de impactar Moscú. Vladimir Putin acusó a Finlandia de efectuar un acto de guerra contra el pueblo de Rusia. Finlandia ha dejado de ser independiente y hoy hacen parte de una OTAN agresiva que pretende llevar la paz al mundo cabalgando sobre los misiles americanos, puntualizó el presidente ruso. Ahora nos conectamos con nuestros analistas Juan Orozco y Omar Torres, que se encuentran en las fronteras rusas. Buenas, Candelaria, muy buenas a todos los televidentes de Univisión Bajo Cauca Antioqueño. Nunca pensé que viviría el inicio de la Primera Guerra Mundial. En estos momentos avanza velozmente equipamiento militar pesado, miles de tropas, miles de carros blindados, lanzaderas de misiles de corto, largo y medio alcance hacia las fronteras de Polonia, Ucrania y Finlandia. Se ha filtrado que hay una intensa actividad diplomática entre Rusia y Turquía, como quiera que Turquía es un país que comparte una extensa frontera terrestre con el pueblo ruso. Gracias, Omar Alberto. En un momento regresamos con usted. En el otro lado del mundo, las noticias no son alentadoras. Estados Unidos inició un rápido movimiento de su flota de guerra al mar de China. Por su lado, China acusa a Estados Unidos de violar sus aguas internacionales, amenazando que hundirá a todo barco de banderas americanas. Entre tanto, Xi Jinping puntualizó que la República Popular de China es un pueblo pacífico, pero no es el miedo a resistir la guerra lo que puede evitarla. China es un pueblo digno y solidario. La OTAN encontrará su sepulcro en nuestras tierras y mares. Juan Orozco, ¿cómo puede interpretarse la reacción de China ante la presencia de las tropas americanas? Sí, considero que la reacción que tiene China en estos momentos ante tropas de Estados Unidos en cercanías a su país es podría ser como una declaración de guerra que le está haciendo Estados Unidos en este momento al país chino, ya que China es la competencia más directa que tienen ellos en este momento en el mundo. No creo que haya otro país que sea capaz de ponerle un freno económico a pues a Estados Unidos, ya que es la potencia mundial y lo ha sido durante muchos años. Creo que China y los aliados que se le han unido a través del tiempo, creo que pueden lograr algo importante para esta nación y quizás para el mundo, hacer quizás un mundo más justo y global en cuanto a la economía y los recursos que sean repartidos y no sea una sola nación la que se quede con ellos. Actualmente China es la segunda mayor economía del mundo, con un Producto Interno Bruto alrededor de 14 millones de dólares. Le siguen muy por debajo, en tercero y cuarto lugar, Japón y Alemania, con un Producto Interno Bruto de 5 y 4 billones. Toda potencia económica ha sido casi siempre también una potencia militar desde tiempos antiguos. El expansionismo económico de una nación o imperio iba acompañado de la expansión militar. Los grandes imperios de la historia se desarrollaron gracias a su habilidad para extender lazos comerciales, dominar las rutas de abastecimiento, por supuesto por haber ganado importantes batallas militares. Por lo general, mientras más dinero tenga una nación, más grande y poderosa será su ejército, pues este cumple el papel de asegurar y proteger los intereses de la nación, pero no solamente en el territorio propio, sino en puntos estratégicos alrededor del planeta. Por ejemplo, los Estados Unidos, que ocupa el primer lugar con la economía más grande del globo, es también la potencia militar más grande del mundo. Esto se debe en gran medida al enorme presupuesto que esta nación destina para el ámbito militar. Justo por debajo de Estados Unidos se ubica China,
quien tuvo un gasto militar en el año alrededor de 228.000 millones de dólares, lo que significa el 1.9% de su Producto Interno Bruto. Debido a las Fuerzas Armadas muy por debajo, le siguen en países como Arabia Saudita, Rusia, India y Francia, Reino Unido. El gasto militar de Estados Unidos en el año 2017 superó un total del presupuesto militar de los otros 8 países del mundo con mayor gasto. El presidente Donald Trump firmó en el mes de agosto del año 2019 un exorbitante presupuesto de defensa para un 2020 con un alrededor de 716 millones de dólares. Según el análisis que acabamos de hacer acerca del presupuesto que cada país destina para su defensa militar, considero que podríamos estar hablando del comienzo de una tercera guerra mundial, ya que creo que China no se quedará quieto ante esta agresión que le acaba de hacer en estos momentos los Estados Unidos y podría ser el comienzo de una tercera guerra mundial. Gracias, Juan. Es importante conocer los antecedentes de este conflicto entre potencias. Primero, Estados Unidos lanzó una dura ofensiva económica contra la economía rusa y China. Impuso sanciones a las empresas que comercializan con Rusia, amenazando con desestabilizar a sus socios en Europa. Segundo, impuso fuertes aranceles a los productos chinos y amenaza con embargos a activos chinos en los países aliados de Estados Unidos bajo el lema First American Homes. Tercero, los Estados Unidos pretenden imponer su doctrina económica al mundo. Cuarto, Rusia y China, aliados estratégicos, responden con medidas simétricas, imponiendo altos aranceles a los productos americanos. Y por último, y no por eso menos importante, los precios del petróleo se desplomaron hasta valores impensables de $20 el barril. Omar Alberto, ¿cómo esta serie de eventos impulsan un conflicto internacional? Sí, Candelaria, vea, realmente los Estados Unidos, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, se proclamó o se autoproclamó como la megapotencia en el mundo y desde entonces pues siempre ha buscado imponer los intereses económicos y políticos de los Estados Unidos sobre los intereses de las demás naciones, incluso sobre los intereses de las naciones aliadas a los Estados Unidos. Vimos, por ejemplo, cómo en tiempos recientes Estados Unidos, a una costa de sacrificar su economía petrolera, sacó una superproducción de petróleo para llevar el costo o el precio del barril del petróleo a la baja. Esto tenía como objetivo golpear a los principales países petroleros en el mundo, como son Irán, Venezuela y Rusia, que son países que tienen las reservas petroleras más importantes conocidas en el mundo. Igualmente, Estados Unidos inició una política de sanciones y de prohibiciones para comerciar con China, para comerciar con la misma Rusia y hoy para comerciar con el país de Venezuela. Y vimos cómo hace muy poco tiempo los Estados Unidos le declaró la guerra a la empresa tecnológica de China, la más importante que tiene este país, que es la empresa de Huawei. Hizo capturar a su presidenta, a Lin Hua, acusándola de violar acuerdos que prohíben la comercialización con los países anteriormente citados. Entre otras cosas, acuerdos que no existen en los tratados internacionales, que son acuerdos unilaterales que los Estados Unidos le imponen al mundo. Entonces, toda esa política de imponer mayores impuestos a los productos chinos, de prohibir la comercialización de productos chinos o de prohibir negociar
con países como la China, la Venezuela, Irán y la misma Rusia, pues están violando con esto todos los acuerdos y todos los tratados internacionales que regulan el comercio en el mundo. Esto indudablemente es una declaratoria de guerra que Estados Unidos le hace a los países emergentes y que desemboca necesariamente en lo que estamos hoy, en el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Gracias. Lo más reciente tiene que ver con la pandemia que azota a la humanidad. Los primeros casos de neumonía detectados en la ciudad de Wuhan ocurren entre el 12 y el 29 de diciembre. Durante ese periodo, el virus aún es desconocido. China aísla a 13 de sus ciudades con más de 100 millones de personas, mientras que las autoridades reportan cerca de 60.000 infectados y 10.000 muertos. Por otro lado, las autoridades chinas denuncian que la República Popular de China es blanco de un ataque terrorista en el cual se usa un agente biológico como arma de guerra. Cabe mencionar que los Estados Unidos se han negado reiteradamente a acogerse a las normas internacionales que prohíben el uso de armas químicas y biológicas. Juan, ¿cómo afecta o cómo afrenta China esta situación y por qué se alarmó Rusia? Sí, compañera, buenas noches. Te informo que en este momento nos agobia un poco el frío y por ende tocó conseguir un poco de abrigo. Respecto a la situación en China, ellos han afrontado con un confinamiento total para poder detener la pandemia. Y respecto a Rusia, te mostraré un mapa para que veamos más detalladamente cuáles son los límites que tiene China. Obviamente los chinos están asustados ya que son el epicentro de la enfermedad. El incremento en el número de personas contagiadas está ejerciendo una fuerte presión sobre el sistema sanitario, por lo que sus autoridades solicitaron el sábado donaciones de dinero, mascarillas quirúrgicas, mascarillas N95 y equipamiento de protección. El gobierno central envió a la ciudad a un grupo de médicos especialistas en infectología, enfermedades respiratorias, cuidados intensivos y salud pública, quienes deberán, entre otras cosas, masificar la realización de test para detectar el COVID-19. Las autoridades de la provincia de Delion también enviaron a más de 220 profesionales para reforzar la disponibilidad del personal médico. Como parte de los esfuerzos también se construyó un edificio de 13 pisos improvisado donde le darán atención prioritaria a estos pacientes. Por otra parte, Rusia, al compartir límites con el país asiático, debe estar muy preocupado, ya que siendo el país más grande del mundo, la probabilidad
de que hayan más infectados será más alta. Gracias. El gobierno de los Estados Unidos hace un llamado a sus ciudadanos para que salgan inmediatamente de los siguientes países: Rusia, China, Irán, Venezuela, y recomienda que lo hagan preferiblemente a través de las embajadas de los países aliados. En un comunicado difundido este viernes 12 de mayo, en el que reitera las medidas de seguridad y precaución difundidas para el 2020 por el Departamento de Estado americano. La embajada estadounidense suspendió sus operaciones el pasado 11 de abril, un día después de que el Departamento de Inteligencia descubriera un plan coordinado por países que fomentan el terrorismo para atentar contra el pueblo de los Estados Unidos, haciendo uso de armas biológicas prohibidas por los tratados internacionales. Aquí hay algo extraño que resulta extremadamente peligroso. Las potencias se acusan mutuamente de usar armas biológicas como herramientas terroristas. Omar, ¿a quién creerle? Indudablemente que el uso de armas de destrucción masiva es un atentado contra la humanidad, es una violación a todas las normas internacionales en materia de derechos humanos. El uso de armas de destrucción masiva, ya sean nucleares o biológicas, atentan contra la vida del planeta. En este sentido, los señores de la guerra pues seguramente estarán descubriendo que es mucho más efectiva una guerra bacteriológica porque la pueden mantener dentro de un cierto control para lograr unos objetivos, que de pronto una guerra nuclear que podría destruirlos a unos y a todos, En ese sentido, pienso que los chinos fueron, digamos, casi que el primer país afectado por este tema del coronavirus. Llegó a Rusia, pero estos países, afortunadamente para ellos, estaban preparados para contener este agente biológico y digamos que han logrado tener algún nivel de control, pero usar elementos biológicos para tener una ventaja militar es una desgracia para la humanidad. Muchas gracias, Omar Alberto y Juan, por aceptar la invitación del canal. Nos vamos con las noticias de último momento. Washington, el Senado de Estados Unidos, le da plenos poderes al presidente Donald Trump para dirigir la guerra por la libertad y contra el terrorismo marxista. Los Estados Unidos de América no permitirán que el yugo marxista liderado por Rusia, China y sus aliados en Oriente Medio y Suramérica pretendan llevar las cadenas de la esclavitud y el martirio a los pueblos libres, puntualizó el presidente del Senado, Charles Grassley. En Washington, el Senado de Estados Unidos ha aprobado un proyecto de ley de defensa que incluye un presupuesto de $50.000 millones para la defensa de la libertad. Entre tanto, Donald Trump hace un llamado a su gente para defender la libertad. Thank you very much, Mr. President.